para cada persona el deporte es una cosa distinta. ¿Qué es para mí el deporte? Y para mí el deporte ha sido una escuela de vida. Eso es lo que ha sido una forma de entender el mundo y de relacionarme con los demás. Incluso en una época de mi vida de llegar a ser mi mundo, de que no existiese otra cosa, con los peligros que ello conlleva, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo sigue siendo la parte principal de mi vida, a lo que dedico el principal esfuerzo de mi existencia. Y luego, si nos vamos a qué es el deporte en general, pues, o más bien lo que a mí me gustaría que fuese, ¿no? Pues lo que me gustaría que fuese es una... Y además que va perfectamente entroncado con los valores olímpicos y con lo que el barón Pierre de Coubertin en su momento quiso que el deporte fuese. A mí lo que me gustaría que el deporte fuese es una herramienta de hermanamiento y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Que el deporte fuese esa actividad que se inventó para que los seres humanos, en vez de solucionar sus diferencias con escopetas, pues lo hiciesen con un balón o una raqueta. Imagínate, si ha sido mi escuela de vida, yo, por darte un dato que lo ejemplifique, pues si con mi padre estuve al año, vamos a poner 50 horas de mi vida cuando era joven al año, pues con mi entrenador estuve 5.000. Esa es la diferencia, ¿no? Lo que ha marcado más mi forma de ser y mi forma de entender el mundo, pues ha sido mi relación con las personas que estaban dentro del deporte. Uno de ellos principal y capital, mi entrenador, Carlos Burón, con el que estuve desde los 12 años hasta que me retiré con los 36 años. ¿No? Y que el deporte muchas veces se trata de poner en los extremos, ¿no? Nos quedamos solo con el buenismo de los grandes valores que puede transmitir o con los defectos y grandes defectos que también puede tener, ¿no? Y yo creo que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Que el deporte, me repito, es una herramienta a través de la cual podemos desarrollar muchos distintos o crear muchos distintos espacios, ¿no? y muchos distintos productos. Y insisto otra vez que a mí el producto que me gustaría que generase el deporte es el hermanamiento, porque además me parece especialmente necesario en un momento en el que estamos a punto de volver otra vez a las armas en todo el planeta, ¿no? Y me parece que el deporte puede ser una de las herramientas que nos libre de eso. Sobre el tema del entrenador, puedo opinar desde las dos vertientes, ¿no? Porque fui atleta y tuve un entrenador y ahora soy entrenador con atletas, ¿no? Tengo la visión desde los dos lados. Y cuando era atleta, y además compartiendo la frase con mi grandísima amiga Ruth Beitia, yo decía que el entrenador era el 50% de la relación y el 50% de la responsabilidad de conseguir un éxito. Y sin embargo ahora como entrenador me quito mucho de ese porcentaje y creo que no es tanta la influencia que tiene el entrenador en el atleta, sino que, y más en los deportes individuales, muchísimo más en los deportes individuales, creo que la responsabilidad final sí que recae en el atleta, ¿no? Es el atleta el que tiene que sacar el 100% de sí mismo y es el que realmente va a marcar la diferencia entre si se va a poder conseguir un resultado o no. El entrenador tiene un gran papel que jugar. No le quito un porcentaje, a lo mejor lo dejo en un 30%, pero
no deja de ser un guía, no deja de ser un maestro, no deja de ser el fulcro, el apoyo donde el atleta pues, tiene que encontrar el medio o el camino o el método para llegar hasta donde él quiere llegar. Sin duda uno de los mejores entrenadores de lanzamientos del mundo y de la historia, y no estoy exagerando. Con una formación académica muy extensa, con una capacidad de análisis, sobre todo de control numérico del trabajo al alcance de muy pocas personas. Es un genio, es un genio. Y bueno, pues dicho esto, ¿qué acompañamiento hizo? Pues el mejor, o sea, no pude tener un acompañamiento mejor. Además es que fue desde la iniciación. Yo ya empecé a hacer desde la categoría infantil a entrenar con él, ¿no? Y pues eso para mí pues también fue un lujo, porque luego con el paso de los años él ya no pudo atender esas categorías. Yo también llegué en el momento adecuado, con las personas adecuadas, y él también encontró a la persona adecuada en el momento adecuado, ¿no? Y se dio esas casualidades que se tienen que dar para que el éxito suceda. Y luego la relación con mi entrenador pues fue siempre una relación de máximo respeto, de trabajo constante. Todavía veníamos de la antigua escuela en la que predominaba más el volumen que la intensidad, entonces yo entrené muchísimo, muchísimo, muy por encima de lo que se entrena ahora mismo en cuanto a cantidad, muchísimo. Y fui un atleta, sobre todo, muy resiliente, que se lesionó muy poco y que fui capaz de asimilar ese volumen tan alto. Y dio el resultado que dio, ¿no? El estar durante 20 años en el alto rendimiento, al máximo nivel, pues, por ejemplo, ser el atleta de cualquier especialidad que más veces ha sido finalista en un campeonato del mundo de pista cubierta, por ejemplo. Así un dato estadístico aleatorio, ¿no? Que lo que dice eso sería, por extrapolarlo al ciclismo, tendría el maillot de lunares, ¿no? Que sería el de la máxima regularidad. Es muy difícil que yo sea el entrenador que Carlos Burón fue. Yo soy una persona distinta y con unas fortalezas y unas debilidades diferentes a las de él. Sí me gustaría ser un buen guía de los atletas con los que esté. Sí me considero una persona con los conocimientos y la experiencia suficiente como para guiar a cualquiera al máximo nivel, al alto rendimiento. Sé cómo hay que hacer las cosas y qué es lo que hay que hacer para llegar. Yo si encontrase una mujer o un hombre dispuesto a seguir ese camino, les sabría guiar. Pues tiene que tener 4 pilares fundamentales. Uno es la capacidad física, ¿no? El que el destino te haya tocado con la varita mágica de las capacidades fisiológicas. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, en lanzamientos, pues tiene que ser una persona fuerte, rápida, coordinada y elástica. Claro, me estás pidiendo qué es lo que es el deseo máximo, ¿no? Pues eso para empezar, ese sería el pilar fundamental 1. El pilar fundamental 2 es la aptitud, es que él quiera o ella quiera, que tenga ganas realmente, que tenga hambre de conseguir algo, que tenga una motivación y sobre todo una motivación interna. Porque por muchas motivaciones externas que tengas, si la interna no está, no surten ningún efecto. Las motivaciones externas ayudan a que la interna, cuando flojea, se pueda seguir adelante. Pero si la interna no está, es imposible. El tercer pilar es el equipo. Es que un atleta y un entrenador solos no son capaces de hacer absolutamente nada, o poco, o muy poco, porque se necesita una nutrición, se necesita un descanso, una fisioterapia, una regeneración, una recuperación, se necesita un entorno familiar propicio,
que los amigos las personas cercanas a esa persona estén por la labor de que esa persona sea un campeón y que apoyen y ayuden. Y el último pilar, y no por ello menos importante, sino que es exactamente igual de importante que los demás, es la suerte. Pues porque puede darse todo eso y que por un golpe de mala suerte no salga. Te lesiones, te pongas nervioso, haya malas condiciones. El factor suerte es mucho más importante de lo que parece. No sé si existe un método Martínez, supongo que sí, porque por el hecho de yo tener un sistema de entrenamiento, un sistema de ideas también y de creencias, eso ya crea un método, ¿no? Estaría muy directamente relacionado con las capacidades físicas y la mejora de las capacidades físicas, estaría muy directamente relacionado con el control del entrenamiento invisible, de lo que no se ve, pero que sí que influye luego en los resultados, todo lo que hemos dicho del descanso, la alimentación, la fisioterapia, la regeneración y recuperación, estaría en el apoyo, en que esas personas se sintiese apoyado, de que yo fuese parte de esas personas cercanas que propician que él pueda hacer o ella pueda hacer esa actividad. Y luego, pues bueno, la suerte, no sé, a lo mejor una pata de conejo, o no sé cómo, si alguien es religioso, pues ir a Lourdes o a Fátima, pero bueno, la suerte ya no está en nuestra mano, ¿no? Pero bueno, ese por ahí sería, si hubiese un método Martínez, estaría por ese camino. Sí, por supuesto las hay porque es la misma persona, pero he cambiado mucho desde mi etapa de deportista a mi etapa como entrenador, como persona. Y tuve una fase personal mala, en torno a los años 2014, 15, 16, que produjo un cambio personal y emocional muy grande en mí. Y bueno, el Manolo Martínez atleta y el Manolo Martínez entrenador creo que son bastante diferentes. Creo que son bastante diferentes, que parten desde una forma de entender la vida completamente distinta. Por supuesto, los valores y las experiencias que adquirí cuando era deportista enriquecen al entrenador, eso no cabe duda. Pero sí que, como te digo, el punto desde el que abordo y desde el que observo la realidad ahora mismo es muy diferente al que tenía hace 15 años. Bueno, bastante menos. Sí que como entrenador eres líder, ¿no? Pero esa responsabilidad que tenías cuando estaba de capitán, en la que tenías que hacer una gestión de grupo que parecía que no existía, pero que luego en realidad te llevaba mucho tiempo y mucha energía y muchas conversaciones, eh, ahora mismo pues ya no la tengo, ¿no? La relación con mis atletas es muy diferente y la dinamización dentro del grupo de entrenamiento pues es completamente distinta, ¿no? Y además la posición que tengo dentro de ese grupo también es diferente, no soy un igual, ¿no? Sino que soy un coordinador o llámalo líder si quieres, ¿no? Pero bueno, es otra posición, ¿no? No es una posición entre iguales, porque no puede serla. Es un proceso que emana principalmente de la experiencia. Y eso cuando empecé como entrenador no lo tenía en la cabeza tampoco. Yo empecé como ayudante de mi entrenador, de Carlos Burón, en el año 2011, justo el año que lo dejé, automáticamente empecé ya a entrenar, a desempeñar mis labores como entrenador. Y en un primer momento yo me creí que ya sabía todo y que con la escuela que había tenido y con el entrenador tan espectacular que había tenido y además con el título de entrenador nacional, pues que tenía conocimientos más que de sobra. Y me faltaba un factor, que es el factor principal para que un entrenador sea efectivo, que es la experiencia. Y claro, eso no lo he sabido hasta que han pasado unos cuantos años, he cometido todos los errores que tenía que cometer y poco a poco trato de ir limando el método ese del que hablábamos antes para que, bueno,
pase algo que creo que es absolutamente imprescindible y es que se aprenda de los errores, ¿no? Esa es la forma de mejorar, ¿no? De aprender de los errores. Y es lo que te da la experiencia. Pues mira, no soy ni amigo ni enemigo. Además es que lo de los bandos cada vez me cuesta más y me parece más infantil el estar en contra o a favor de algo, sino que todo va a tener sus pros y sus contras, ¿no? Y en este caso la tecnología pues tiene sus pros y sus contras. Si quieres basar todo tu sistema, todo tu método y toda tu filosofía en la tecnología, pues le faltará contenido. Y si la niegas la tecnología, pues no estarás utilizando herramientas muy útiles, ¿no? Bueno, en mi caso trato de utilizar la tecnología siempre que puedo, aprovecharme de ella, pues en muchos campos, en la biomecánica, en el análisis, pues simplemente con la utilización del vídeo en alta velocidad. Y en muchas otras cosas, en recuperaciones, en regeneraciones, en alimentación, hay un montón de cosas, un montón de sitios en los que se puede utilizar la tecnología. Me parece que es una herramienta más, una forma más de mejorar tu sistema. Durante todos esos años se esperó mucho más de mí, ¿no? Y la gente no supo ver a lo mejor de que yo estaba realmente en una época de formación. Y además una formación en la que yo llegaba mucho más tarde que el resto, porque la gran mayoría de los entrenadores no empieza con 40 años, empieza con 20 o con 25. Y eso además me ha pasado en casi todas las cosas que he empezado después de terminar la carrera deportiva, ¿no? La gente no entendía o le costaba entender que yo no tuviese un desempeño de súper alta calidad cuando estaba empezando a realizar otras tareas distintas a las que he hecho toda mi vida, ¿no? Y bueno, eso sí que pude notar en un primer momento esa falta de empatía o de darse cuenta de que realmente yo era un novato. Pero bueno, son cuestiones que a mí personalmente, a lo mejor en esa época también, por la situación en la que estaba, sí que me afectaron, pero que realmente me hicieron también mejorar y ser la persona que soy ahora y relativizar en su justa medida la opinión de los demás ahora mismo. Es un privilegio el poder tener a tu lado a una de las personas más importantes de tu vida, que esté tratando de seguir un camino parecido al que tú seguiste y bueno, y poder acompañarla en él, ¿no? Es un privilegio. Ella es mucho más madura que yo, tiene las ideas mucho más claras. Yo con su edad era un adolescente de libro, con las hormonas rigiendo mi personalidad a un 95%. Y no buscases más allá. Además, cumplía un tipo de personalidad que en los deportes individuales es muy productiva en esos años, ¿no? Porque yo siempre cuento una anécdota de David Canal, del corredor de 400 metros, que en la primera Copa de Europa de selecciones nacionales a la que fue, yo estaba haciendo las entrevistas después de mi actuación y él justo entró también a la zona mixta detrás de mí y bueno, somos buenos amigos, siempre nos hemos llevado muy bien y me dijo, joder Manolo, ¿cómo corría el rubio ese? Y el rubio ese era Roger Black, que era el mejor cuatrocentista en ese momento, o uno de los mejores cuatrocentistas en ese momento del mundo. Y eso yo creo que encierra, ¿no?, ese comentario, pues una idiosincrasia, ¿no?, una forma de ser, de ese joven en el que yo además me siento ahora mismo muy identificado de cómo era yo también, ¿no? Ese joven inocente, que llega a un sitio en el que para él es todo absolutamente nuevo, ¿no?, desconocido, y eso mismo no le provoca miedo, le provoca curiosidad. Y entonces ahí se producen, pues eso, los resultados como esto, ¿no? Pues como que David quedó segundo en esa carrera y hizo marca personal. Y yo tenía esa personalidad, ¿no? Esa personalidad
vamos a decir, infantil, inocente, pero que a la vez es curiosa y que tiene hambre y tiene ganas de conocer el mundo y de comerse el mundo. Y eso es, bueno, también es peligrosa, es una, es una actitud también muy peligrosa y que pueda causar también daño a los de su alrededor y que se lo suele cometer, ¿no? Incluso daño para uno mismo si no se va evolucionando, ¿no? Y también por ahí iría bastante de los peligros que puede tener el alto rendimiento después, ¿no? Con el tiempo. Yo creo que la relación padre-hija o entrenador-atleta son cosas distintas y que el éxito está en saber diferenciarlas y que lo sepan hacer además los dos, el padre y el hijo. Y ahí estriba la dificultad principal, ¿no?, de ser padre-entrenador, en que ambos dos sepan diferenciar cuándo son padre-hijo y cuándo son entrenador-atleta. De momento lo estamos consiguiendo y me gustaría que la cosa que siguiese yendo por ese camino, ¿no? Y además es que una vez que has disociado esas dos partes, bueno, la parte de entrenador-atleta es como con cualquier otro. No hay que hacer nada especial. Tú eres el acompañante del camino que ese deportista quiere realizar y le tienes que enseñar por dónde se va. Y luego, como padre, ¿no?, hay otras cuestiones que tienes que atender, ¿no?, de acompañamiento por otro lado, ¿no?, de arropar, no de enseñar el camino. Tú no tienes que enseñar nada, el camino tiene que recorrer ella como padre, ¿no? Tú lo que tienes es que estar de colchoneta por si se cae. No tienes que estar de otra cosa. No tienes que estar de GPS, que es lo que es el entrenador, ¿no? Mi corazoncito es el alto rendimiento, claro. El, el tratar de ser lo mejor posible en algo, eso sí que es un valor que tenía cuando era atleta y que sigo teniendo ahora. Pues me parece que es uno de los valores universales de mis creencias, ¿no? El tratar de buscar la excelencia en lo que haga. Es una palabra a lo mejor pretenciosa, pero es la que mejor lo define, ¿no? La excelencia, para mí, es que si tú puedes hacer algo mejor, lo intentes hacerlo mejor. Y esa es la clave. La búsqueda de la excelencia no es algo utópico, sino que la búsqueda de la excelencia se hace día a día. No hay otro camino. Y para eso, pues, de lo que se trata es de cuidar los pequeños detalles, todos los pequeños detalles del día a día. Desde hacer la cama o lavarte los dientes hasta descubrir en unas pruebas de selección a Mondo Duplantis con 6 años, ¿no?, que sería ese momento crucial, ¿no?, en la vida de un entrenador, ¿no? Si no existe una cosa, la otra tampoco se va a dar, ¿no? No se va a conseguir la excelencia si el detalle no está cuidado desde que cómo me ato los cordones de las zapatillas. Los grandes sueños como deportista los cumplí a medias. Conseguí quitarme la espinita principal que tenía, que era el no haber conseguido una medalla en un gran campeonato, como digo yo, después de muerto, ¿no?, que fue la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que me llegó 10 años después. No voy a decir que no esté orgulloso y satisfecho de mi carrera deportiva, estoy absolutamente orgulloso y satisfecho, y más sabiendo que muchos de mis compañeros de entrenamiento entrenaron más que yo, más y con mejor actitud, pero no les acompañaron las aptitudes. Entonces yo tuve esa suerte, esa enorme suerte, que es suerte porque ahí sí que tú no tienes ninguna capacidad de acción, y es que el destino me tocase con la varita mágica de las capacidades. Y entonces eso lo valoro sobremanera y agradezco a Dios o a un primo que se le parezca mucho el que me diese esa oportunidad, que me diese la posibilidad de tener esas capacidades, pero me hubiese gustado conseguir más como atleta. Y de hecho pude haber conseguido mucho más. En los mismos Juegos Olímpicos de Atenas
15 días después hice una marca suficiente como para haber ganado. Y estuve en forma más que de sobra. En Edmonton en el 2001, exactamente lo mismo. Estuve haciendo toda la semana antes del Campeonato del Mundo marcas cercanas a los 22 metros. Y luego llegué al campeonato y lancé un metro menos. O sea, tuve mis frustraciones y esas frustraciones se quedan ahí. Hay que saber convivir con ellas y hay que saber utilizarlas en positivo, que no sean un lastre, sino un desafío que no fuiste capaz de superar y que provocó un aprendizaje, un nuevo conocimiento. Dicho lo cual, ahora como entrenador sigo siendo ambicioso, me gustaría muchísimo entrenar al deportista que me quitase el récord de España, me encantaría ser yo el entrenador de ese lanzador que lanzase más de 21.47.